La Asamblea Galáctica siempre consideró a la humanidad una raza insignificante, una especie primitiva y belicosa que apenas sobrevivía en los confines del universo conocido. En comparación con los imperios imponentes del dominio Sear, la fría eficiencia del consenso Beck y la antigua sabiduría de los Calven, los humanos eran poco más que insectos, impredecibles, caóticos, en última instancia, inofensivos. O eso pensaban. Durante siglos, la Asamblea vigiló el progreso humano, asegurándose de que permanecieran confinados dentro de su pequeño sistema estelar. Los pocos encuentros entre humanos y las grandes potencias galácticas solo reforzaron la creencia de que estas criaturas eran tecnológicamente inferiores y estratégicamente ineptas. Así que, cuando el Imperio Dracot lanzó un brutal asalto al sistema Saúl, nadie en la Asamblea intervino. Los Dracot eran una raza expansionista, que prosperaba en la guerra y la conquista. Sus flotas eran imbatibles, sus guerreros despiadados. A ojos de la Asamblea, la Tierra estaba condenada. Pero algo extraño sucedió. La flota invasora Dracot, compuesta por más de 1000 naves de guerra, entró con facilidad en el sistema Saúl, y sus fuerzas arrasaron las colonias exteriores, destruyendo las defensas orbitales alrededor de Marte en un solo día. La humanidad apenas ofreció resistencia. Sus naves obsoletas protagonizaron escaramuzas insignificantes. Luego, la Tierra quedó en silencio. Sin transmisiones, sin señales de auxilio, sin súplicas desesperadas. Solo silencio. Y entonces emergió la flota supernova. El universo había subestimado gravemente a la humanidad. La flota Dracot desapareció sin dejar rastro, cada nave aniquilada. La Asamblea Galáctica se apresuró a comprender lo ocurrido, enviando drones de reconocimiento y espías a investigar. Lo que encontraron desafiaba toda lógica. Una flota de naves de guerra como ninguna otra jamás vista ahora patrullaba el sistema Saúl. Su diseño era inquietantemente desconocido, naves negras y elegantes que parecían absorber la luz misma, moviéndose con una precisión imposible y con sistemas de armas más avanzados que todo lo que la Asamblea había concebido. Y entonces llegó el mensaje. La humanidad nunca había sido débil. Nunca había sido primitiva. Solo había estado esperando. La flota supernova era la verdadera fuerza humana, oculta durante siglos en las profundidades del espacio. Construida en secreto, más allá del alcance de ojos curiosos, preparada para el momento en que el universo llamara a su puerta. Y ese momento había llegado. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado de la noche a la mañana. La humanidad ya no era una nota al margen. Era la tormenta en el horizonte, el ajuste de cuentas que nadie vio venir. La Asamblea Galáctica había cometido un error fatal. Subestimaron a la única especie que había pasado toda su historia preparándose para la guerra. Ahora, el universo aprendería lo que significaba enfrentar la ira humana. La Cámara del Alto Consejo de la Asamblea Galáctica estaba en silencio mientras las proyecciones holográficas mostraban los restos de la flota Dracot flotando sin vida en el vacío espacial. No había señales de socorro, ni cápsulas de escape, ni supervivientes. Los diplomáticos, estrategas militares y oficiales de inteligencia reunidos miraban horrorizados. Los Dracot no eran débiles, eran conquistadores, guerreros que habían sometido a decenas de especies y aplastado civilizaciones enteras bajo sus botas. Y sin embargo, la humanidad los había eliminado en un solo contraataque decisivo. «Esto es imposible», murmuró el alto orador Vales, de los Calven, con sus ojos plateados fijos en los escombros. «La flota Dracot debería habernos aplastado. No hay registros de que la Tierra poseyera tecnología tan avanzada. No hay registros», gruñó el almirante Sort, del dominio Setter, porque la ocultaron. Jugaron a ser presas mientras afilaban sus garras en las sombras. Y ahora han mostrado sus colmillos. La sala se llenó de murmullos tensos. La humanidad no solo se había defendido, había enviado un mensaje. La flota supernova había estado oculta durante siglos, una fuerza invisible al acecho en el vacío. ¿Cómo habían construido esas poderosas naves sin ser detectados? ¿Dónde habían reunido los recursos? Y lo más importante, ¿por qué habían esperado hasta ahora para revelarse? Una nueva transmisión iluminó el centro de la cámara. Apareció el rostro de un humano, ojos afilados,
frío, absolutamente calmado. No llevaba uniforme militar ni grandes galas, solo un sencillo traje negro. Soy el comandante de flota Elías Vaz, de la flota Supernova, dijo con voz firme, casi casual, pero con un peso que heló la sala. Creo que tienen preguntas. El silencio fue abrumador. El alto orador se inclinó hacia adelante. ¿Qué han hecho? Vaz ladeó la cabeza. Lo que debíamos. Ustedes exterminaron a los Dracot sin piedad, rugió el almirante Sort. Eso no fue guerra, fue aniquilación. La expresión de Vaz no cambió. Vinieron a quemar nuestro mundo. Nosotros les devolvimos el favor. Un murmullo de inquietud recorrió la asamblea. Nunca debieron tener ese poder, dijo el alto orador en voz baja. La asamblea acordó que la tierra debía permanecer contenida. Ustedes asumieron que la contención era su decisión, replicó Vaz con una leve sonrisa. Nosotros observamos, escuchamos durante siglos. Interpretamos el papel que esperaban. Primitivos, divididos, indignos de atención. Vieron nuestras guerras, nuestros conflictos, nuestro caos, y asumieron que éramos incapaces de unidad o progreso. Ese fue su error. Detrás de él aparecieron nuevos hologramas con esquemas detallados de naves clase Supernova, armas energéticas mucho más avanzadas que cualquier cosa conocida, tecnología de sigilo que volvía invisibles a las flotas para los sensores. Pensaron que éramos una especie belicosa, dijo Vaz, y tenían razón. Pero a diferencia de los Dracot, no hacemos la guerra por conquista. Su mirada se endureció. La hacemos por supervivencia. La sala quedó en silencio sepulcral. Nunca nos vieron venir, concluyó Vaz. Y eso fue parte del plan. La pantalla se apagó. Por primera vez en milenios, la Asamblea Galáctica sintió algo que había olvidado: miedo. El silencio en la cámara del Alto Consejo de la Asamblea Galáctica era denso y cargado de tensión. Nadie hablaba ni se movía. Era como si el peso del universo se hubiera posado sobre ellos de golpe. Durante siglos, habían visto a la humanidad como una raza menor. Imprudente, desorganizada, insignificante. Pero ahora, solo pensar en ellos hacía estremecer a los más altos mandos de los imperios más poderosos de la galaxia. El almirante Sort fue el primero en romper el silencio. No podemos permitir que esto quede así. Su voz estaba cortante, llena de una furia apenas contenida. Los humanos han ocultado su poder durante siglos. Eso significa que nos han estado engañando desde el principio. Esta flota supernova es una amenaza directa a la estabilidad de la Asamblea. ¿Estabilidad? Se burló la consejera Irana, del consenso Beck. Creo que lo que quieren decir es que es una amenaza al dominio de los viejos poderes. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con fría diversión. Les temen. Deberíamos temerles, gruñó Sort, mostrando sus afilados dientes. No solo repelieron una invasión, borraron un imperio en cuestión de horas. Se volvió hacia el alto orador. Si no hacemos nada, seremos los siguientes. El alto orador, aún mirando la pantalla oscura donde Vaz había hablado, exhaló lentamente. Quizá, dijo al fin, la humanidad no busca guerra más allá de sus fronteras. Sus acciones fueron defensivas. Todos vimos las transmisiones. Saúl fue atacado primero, solo respondieron. Sort golpeó la mesa con el puño. Entonces, ¿por qué ocultaron su poder militar? ¿Por qué mantener la flota supernova en secreto, a menos que esperaran el momento perfecto para atacar? Sus ojos reptilianos se entrecerraron. Jugaron a largo plazo. Nos hicieron creer que eran débiles. Ahora se han rebelado y esperan que no hagamos nada. La consejera Irana cruzó las manos. Quizá la verdadera pregunta es, ¿qué pasará si los desafiamos? El recinto cayó en un silencio incómodo otra vez. La respuesta era obvia. Nadie conocía todas las capacidades de la flota supernova. La humanidad la había mantenido oculta por una razón. Si habían pasado siglos preparándose, ¿qué más estarían escondiendo? Si habían aniquilado a los Dracot sin sudar, ¿qué posibilidades tenían las demás potencias? El alto orador finalmente enderezó la postura. No actuaremos precipitadamente, declaró. Debemos aprender más.
Si los humanos no buscan conquistar, debemos entender sus verdaderas intenciones antes de convertirlos en enemigos. Sort siseó, pero no replicó. Sabía la verdad no dicha. Si la asamblea se equivocaba, no sobrevivirían a la guerra que se avecinaba. En lo profundo del sistema Saúl, a bordo del puente de mando del Dreadnought Oblivion's Wake, Elías Bass revisaba los últimos informes de inteligencia. Frente a él, la contraalmirante Clare Holden permanecía en atención. «Están asustados», comentó con una leve sonrisa. «La asamblea no sabe qué hacer con nosotros». Bass asintió lentamente, con expresión impenetrable. «Esperaban un animal acorralado», murmuró. En cambio, encontraron a un depredador dormido. Se volvió hacia la gran ventana principal, observando a la flota supernova moverse en perfecta formación. Sus naves eran espectros silenciosos, armas listas, escudos vibrando con energía contenida. «No atacarán, al menos no todavía», continuó, «pero intentarán sondearnos, encontrar debilidades, buscar palancas». Exhaló profundamente. «Y cuando lo hagan, les recordaremos por qué la humanidad ha sobrevivido contra probabilidades imposibles durante tanto tiempo». Holden cruzó los brazos. «¿Cuáles son nuestras próximas órdenes?». Bass dejó que el silencio se extendiera un instante antes de responder. «Esperamos». «¿Esperamos a qué?». La mirada de Bass era fría como el acero. «A que cometan el primer error». La Asamblea Galáctica no perdió tiempo. En cuestión de horas tras su reunión, se enviaron flotas de reconocimiento hacia Saúl. Oficialmente, eran enviados diplomáticos para abrir canales de comunicación y establecer relaciones pacíficas. Extraoficialmente, eran espías. La primera flota pertenecía al dominio Sear. 6 cruceros de batalla equipados con escáneres de sigilo de última generación y tecnología de observación a largo alcance. Su misión era simple: reunir inteligencia sobre la flota supernova, identificar debilidades y reportar antes de que la humanidad los detectara. Nunca regresaron. La última transmisión recibida de la flota Sear fue una advertencia estática y confusa. «Nos han visto». Y luego, silencio. La asamblea se tambaleó. ¿Cómo podían los Sear, maestros del sigilo, haber sido detectados? Peor aún, ¿cómo la humanidad los había eliminado sin dudar? El pánico comenzó a extenderse. Si los humanos podían detectar naves invisibles, si podían borrar una flota entera antes de que escapara, ¿qué más podrían hacer? Aún así, la asamblea se negó a aceptar la verdad. El consenso Beck intentó después enviar una sonda disfrazada de asteroide errante, pequeña y casi invisible para los sistemas de detección estándar. Nunca pasó de Neptuno. Los datos recuperados mostraron algo aterrador. La humanidad no solo estaba esperando. Estaban observando. Hasta los movimientos más pequeños y aparentemente insignificantes dentro del sistema Saúl eran rastreados en tiempo real, como si hubieran convertido todo su sistema en un terreno de caza. Entonces, por primera vez en la historia, la flota supernova movió una sola nave de guerra, un elegante buque negro medianoche, más grande que cualquier Dreadnought conocido. Salió del sistema Saúl, pasó en absoluto silencio junto a Plutón y se adentró en el espacio profundo sin decir palabra. La asamblea observó con horror paralizado. «¿A dónde va?», preguntó el alto orador, sin respuesta. Los Sear sospechaban que se dirigía a su mundo natal. Los Beck creían que era una advertencia, una demostración de poder. Los Calven temían algo peor, un emisario, no para la guerra, sino para un ultimátum. Y entonces, 3 ciclos estándar después, llegó un mensaje. No de los humanos, sino de los Drakot, la misma especie que supuestamente había sido aniquilada. Su mensaje fue breve y aterrador en su simplicidad. «Nos equivocamos. No son conquistadores. No son invasores. Son otra cosa. No entienden lo que han provocado. Nos rendimos». La Asamblea Galáctica se sumió en el caos. Los Drakot eran guerreros invictos en incontables batallas. No se rendían. Y sin embargo, aquí estaban, transmitiendo su rendición en todas las frecuencias conocidas. ¿Qué les había hecho la humanidad? La respuesta llegó antes de lo esperado. Una a una,
Naves comenzaron a aparecer en los límites del espacio de la Asamblea. No en formaciones de ataque, ni en flotas, solo observando, estudiando. Y entonces, en el corazón del sistema capital de la Asamblea, apareció una nave humana, un Dreadnought de la flota supernova. Se movió lento, deliberado, tomando posición sobre el mayor centro comercial de la galaxia. No disparó, no habló, simplemente esperó. Esperó a que la Asamblea decidiera su siguiente movimiento. Esperó a que comprendieran lo que ya era inevitable. La humanidad estaba aquí, y la era de los viejos imperios había terminado. El enorme Dreadnought colgaba sobre el centro comercial como un espectro de juicio. Era distinto a cualquier nave de guerra que la Asamblea hubiera visto. Negro como el vacío, sin armas visibles, sin rastros de propulsión ni firmas energéticas detectables. Era como si la nave estuviera tallada en la oscuridad del espacio. El pánico se extendió por el sistema capitalino. Naves civiles huyeron, los gobiernos emitieron órdenes de emergencia y las defensas planetarias se pusieron en máxima alerta. Pero la nave humana no hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente existía, una fuerza innegable que presionaba sobre la Asamblea solo con su presencia. El alto orador convocó una reunión de emergencia. Todas las grandes potencias de la Asamblea estaban presentes, algunas mediante hologramas, otras físicamente sentadas en la gran cámara, pero todas unidas por un miedo no expresado. Nadie quería ser el primero en hablar. Finalmente, el almirante Sort, cuya paciencia se había agotado, rompió el silencio. «Esto es un acto de guerra», gruñó, con sus garras clavadas en la mesa metálica. Envían una nave de guerra a nuestro corazón y esperan que nos quedemos de brazos cruzados. Debemos contraatacar. ¿Contraatacar?, se burló la consejera Irana. ¿Con qué? ¿No recuerdas qué pasó con los Drakot? Mostró sus colmillos Sort. Eran arrogantes, pensaban que la fuerza bruta ganaría el día. Nosotros no somos tan imprudentes. El alto orador juntó las puntas de sus dedos, inexpresivo. Y sin embargo, nuestros informes de inteligencia confirman que cada intento de infiltrar Saúl ha fracasado completamente. Si pueden rastrear nuestras naves invisibles, si pueden eliminar flotas enteras antes de que registremos su presencia, dime, almirante, ¿cómo propones que luchamos contra un enemigo que ni siquiera podemos ver? Sort cayó, frustrado. Entonces, llegó otra transmisión. Esta vez no era un mensaje ominoso y general, sino directo y exclusivo para el canal personal del alto orador. Solo una frase. Es hora de hablar. El alto orador vaciló un momento y luego asintió a sus asistentes. Habrán una línea segura. La cámara contuvo el aliento cuando apareció un nuevo holograma. Una vez más, el comandante de flota Elías Vaz, con su expresión imperturbable. Esperaron, dijo el alto orador, con voz neutral. No dispararon, no destruyeron, no exigieron. ¿Por qué? Vaz juntó las manos detrás de la espalda. Porque la destrucción nunca fue nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es? Preguntó por primera vez con un atisbo de diversión en su rostro. El recinto se tensó. ¿Esperan que creamos que después de aniquilar a los Drakot? Vaz ladeó la cabeza. ¿Lo hicimos? Silencio. La asamblea había visto los restos, asumido lo ocurrido, pero nunca confirmado realmente. El mensaje de los Drakot resonó en sus oídos. Nos rendimos. ¿Qué les hicieron? Les mostramos la verdad, respondió Vaz con calma. ¿Qué verdad? La verdad sobre nosotros, sobre lo que hemos visto, sobre la guerra que se avecina. La cámara quedó helada. ¿Con quién?, repitió el alto orador. Vaz se inclinó un poco, mirada intensa. ¿Creen que construimos la flota supernova para ustedes? Un oleaje de inquietud recorrió la asamblea. Vaz exhaló lentamente. No somos su enemigo, dijo, pero hay algo más. Algo que viene. El holograma se apagó, dejando la cámara en un silencio atónito. Por primera vez, la Asamblea Galáctica entendió una realidad aterradora. La humanidad no había pasado siglos ocultando su fuerza para engañarlos, sino que se había estado preparando, no para la guerra contra la Asamblea, sino para algo mucho peor.
La cámara permaneció en un silencio mortal mucho después de que la transmisión de Elías Bass terminara. El peso de sus palabras aplastaba a los líderes reunidos como un colapso gravitacional. Algo peor venía. Durante siglos, la Asamblea Galáctica se había considerado el centro del universo conocido. Imperios habían surgido y caído bajo su influencia, y ninguna fuerza externa había amenazado su estabilidad. Hasta ahora, el alto orador fue el primero en romper el silencio. Necesitamos respuestas, dijo con firmeza. Ya no podemos tratar a la humanidad como una anomalía. Son los únicos que parecen entender lo que está sucediendo. Se volvió hacia los oficiales de inteligencia presentes. ¿Qué sabemos? Uno de los analistas del consenso Beck, un estratega llamado Sarvin, dudó antes de responder. Muy poco, alto orador, admitió. Los humanos han ocultado demasiado bien sus actividades. No tenemos registros claros de para qué se han estado preparando. Si dicen la verdad y hay una amenaza mayor en el horizonte, añadió, no hemos visto señales de ella. Short se burló. O quizá mienten. Quizá esta amenaza es solo una excusa para justificar su expansión, una forma de mantenernos temerosos mientras consolidan su poder. La cámara murmuró con inquietud, pero el alto orador no estaba convencido. Bass no había hablado como un conquistador. Sus palabras no eran amenazas, sino advertencias. Envíen una delegación, ordenó. Necesitamos hablar cara a cara con los humanos. Si tienen información sobre un enemigo desconocido, no podemos permitirnos la ignorancia. La moción fue recibida con tensión, pero finalmente nadie pudo oponerse. 3 ciclos estándar después, una única nave diplomática escoltada por 2 buques de guerra de la Asamblea entró en el sistema Saúl bajo estrictos protocolos de alto al fuego. La humanidad dictó los términos del encuentro. La delegación no se reuniría en la Tierra ni en ninguna estación perteneciente a la Asamblea. En cambio, fueron dirigidos a una enorme estructura en órbita más allá de Neptuno, una que ningún informe de inteligencia de la Asamblea había documentado. Era una estación espacial de escala inimaginable, elegante y negra como la flota supernova. Su superficie estaba cubierta de armas ocultas y sistemas defensivos mucho más avanzados que cualquier arsenal de la Asamblea. El piloto, un diplomático experimentado del consenso Zen, exhaló con dificultad. Esta estación no es solo un puesto militar, murmuró. Es una fortaleza. Al atracar, soldados humanos escoltaron a la delegación al interior. A diferencia de los guerreros desesperados y desgastados que la Asamblea había imaginado, estos hombres y mujeres eran disciplinados, bien equipados y completamente impenetrables. Los llevaron a un salón central de mando donde Elías Bass esperaba. Bienvenidos, dijo simplemente. Imagino que tienen preguntas. El alto orador, que había insistido en venir en persona, no perdió tiempo. Dijiste que algo se acerca. ¿Qué quieres decir? Bass señaló hacia una enorme pantalla detrás de él. Esta cobró vida mostrando lo que al principio parecía espacio vacío. Luego la imagen cambió. Muy más allá de las fronteras galácticas, más allá de las colonias más lejanas, emergió una forma del vacío. No era solo una forma, era una presencia. Oscura, enorme, moviéndose con una quietud antinatural, como la ausencia misma de movimiento. Era imposible medir su tamaño. Sus límites cambiaban como si existiera fuera del espacio normal. Pero su trayectoria era inconfundible. Venía directo hacia ellos. La Asamblea cree que ha gobernado durante milenios, dijo Bass, pero solo ha gobernado sobre una ilusión de paz. Hemos estado ciegos a lo que hay más allá. Su expresión se tornó sombría. La humanidad descubrió la verdad hace décadas, y hemos estado preparándonos desde entonces. El alto orador observó la pantalla sin poder apartar la vista. ¿Qué es eso? Bass se volvió para mirarlo, con expresión grave. Los llamamos los abisales. Un profundo silencio siguió. Dijiste que aprendieron la verdad, repitió el alto orador. ¿Cómo? Bass exhaló. Porque los encontramos primero. La sala se congeló. La humanidad no solo se había estado preparando para la guerra, ya la había peleado. Y ahora el resto de la galaxia estaba a punto de enfrentarse a ella.
El alto orador observó la masa cambiante en la pantalla, luchando por comprender lo que veía. No era solo una flota o una amenaza singular. Era algo maldito, algo que no debería existir. ¿Cuándo los encontraron por primera vez?, preguntó con voz apenas audible. Elías Bass mantuvo una expresión impenetrable. Hace 72 años. Un silencio estupefacto llenó la cámara. 72 años. Eso significaba que la humanidad llevaba casi un siglo en guerra contra este enemigo, mucho antes de la invasión Drakot, mucho antes de que la Asamblea los reconociera como una potencia potencial. ¿Quieren decir que han estado luchando contra un enemigo de esta magnitud durante casi un siglo y no dijeron nada? Finalmente gruñó Sort. La fría mirada de Bass se encontró con la furiosa de Sort. ¿Nos habrían creído?, preguntó Bass. Nadie respondió. Bass continuó. Cuando hicimos el primer contacto con la galaxia mayor, nos dimos cuenta de algo horrible. Ustedes no sabían nada. Los abisales existían más allá de los límites de sus mapas, en regiones que descartaban como espacio muerto. Pero nosotros vimos las señales, seguimos las desapariciones, las colonias destruidas, las naves perdidas. Y cuando cruzamos la frontera, su mandíbula se apretó. Los encontramos esperando. La pantalla parpadeó de nuevo, mostrando imágenes antiguas y granuladas de registros de naves. Una flota humana, primitiva en comparación con la flota supernova, se enfrentaba a algo que no se movía como una nave ni disparaba con armas conocidas. La forma del enemigo se distorsionaba y se desvanecía intermitentemente. Una nave humana disparó su cañón principal, pero el proyectil atravesó al enemigo como si no existiera. Momentos después, el casco de la nave comenzó a pudrirse. No por fuego ni impacto, sino por algo invisible que lo consumía desde dentro. Entonces la imagen se cortó a estática. No hacen la guerra como ustedes la entienden, explicó Bass. No ocupan territorio, no negocian, no dejan sobrevivientes. Las naves, los soldados, los planetas que tocan. Miró al alto orador. No mueren. Desaparecen. La cámara quedó en completo silencio. El alto orador se obligó a hablar. ¿Y cómo han sobrevivido? Bass volvió a mirar la pantalla. Apareció una imagen de una superficie planetaria, árida, desolada. Las estructuras estaban intactas, pero la atmósfera era incorrecta. Un vacío denso y nauseabundo cubría el paisaje, distorsionando la realidad. Los restos de una vieja colonia humana permanecían en silencio inquietante, intactos pero abandonados. Perdimos 5 colonias antes de entender, dijo Bass. Las armas convencionales no sirven. Los escudos energéticos no importan. Los abisales no invaden, consumen. ¿Y si alcanzan los sistemas centrales de la galaxia? No necesitó terminar la frase. La furia de Sort se había desvanecido, reemplazada por algo mucho peor, miedo. ¿Por qué no nos advirtieron?, preguntó el alto orador. Bass exhaló. Lo intentamos, admitió. Enviamos señales más allá de Saúl, enviamos ondas no tripuladas al espacio de la Asamblea con advertencias. Ninguna regresó. Ninguna fue reconocida. Su voz se oscureció. O sus imperios las descartaron, o alguien eligió ignorarlas. La acusación colgó en el aire. Había alguien dentro de la Asamblea que supiera y silenció las advertencias, ya sea por arrogancia o miedo a perder poder. Irana, la consejera Beck, habló a continuación. Si su flota supernova está preparada, ¿por qué no han destruido a los abisales? La expresión de Bass siguió fría. Porque no podemos. Un estremecimiento nauseabundo recorrió la cámara. En el mejor de los casos, continuó, los hemos retrasado. Nuestra flota es la más fuerte del universo conocido, pero luchamos contra algo que no se defiende. No se cansa, no se rompe. Podemos destruir sus formas, pero se reforman. Podemos repeler sus avances, pero regresan más fuertes. No estamos ganando. Señaló la enorme pantalla donde la masa abisal seguía moviéndose lenta e inevitablemente hacia el espacio de la Asamblea. Y ahora, concluyó, vienen por ustedes. La sala quedó congelada en terror. Por primera vez en su larga y legendaria historia,
La Asamblea Galáctica enfrentaba a un enemigo que no se preocupaba por la diplomacia, las luchas de poder ni las disputas territoriales. Los abisales llegaban. Y la humanidad era la única razón por la que no lo habían hecho antes. El alto orador respiró hondo. ¿Qué necesitan? Elías Ba se volvió hacia él, con ojos afilados como cuchillas. Todo. El alto orador exhaló lentamente, aferrándose al borde de la mesa. Me estás pidiendo que pongamos toda nuestra flota bajo mando humano. Elías Ba cruzó los brazos. Les estoy pidiendo que sobrevivan. La cámara estalló en caos. El almirante Sort golpeó la mesa con fuerza. Somos los imperios más poderosos de la galaxia conocida y quieren que nos arrodillemos ante una especie que nos ha estado engañando por siglos. No están escuchando, respondió Bas con frialdad. Sus flotas, sus armas, sus tácticas, ninguna funcionará si luchan contra los abisales como en todas las guerras anteriores. Perderán. La consejera Irana habló, con voz más suave pero igual de tensa. Entonces expliquen, si les damos autoridad militar total, ¿cómo luchamos contra ellos? Bas se volvió hacia la enorme pantalla. Apareció una imagen que heló la cámara, una línea de naves de la Asamblea, miles en formación, disparando en perfecta sincronía. Su potencia de fuego combinada podía arrasar un planeta. No sirvió de nada. La forma abisal se distorsionó, retorciéndose de manera que desafiaba las leyes físicas, y luego, como una ola gigante, embistió hacia adelante. La grabación se cortó. Eso fue un experimento, dijo Bas. Necesitábamos ver si sus fuerzas podían enfrentarlo solas. Se volvió hacia ellos. Duraron 7 minutos. El alto orador sintió el estómago revolverse. Bas hizo un gesto y apareció otra imagen, esta vez de la flota supernova. A diferencia de la formación rígida de la Asamblea, las naves humanas no peleaban en líneas fijas. Se movían como depredadores, esquivando el territorio enemigo con una precisión imposible. Donde las armas convencionales fallaban, la humanidad se había adaptado. Las imágenes mostraban cargas especializadas detonando alrededor de los abisales, forzándolos a retroceder. Se veían campos energéticos extraños ralentizando su avance, maniobras coordinadas de precisión en lugar de fuerza bruta. Por eso nos necesitan, dijo Bas. Hemos pasado 70 años aprendiendo a retrasarlos. Ustedes no han pasado ni un día. La mandíbula de Sort se apretó, pero esta vez no discutió. El alto orador enderezó su postura. Entonces no tenemos opción, dijo, mirando a los líderes de la Asamblea con expresión sombría. Ya no somos gobernantes de esta galaxia. Ya no somos políticos debatiendo políticas. Somos soldados en una guerra que nunca vimos venir. Silencio. Uno a uno, los representantes dieron su solemne acuerdo. Bas asintió con firmeza. Entonces empecemos. La transformación de la galaxia fue inmediata. Por primera vez en la historia, los grandes imperios dejaron a un lado sus rivalidades. El dominio Sear, el consenso Beck y la República Calven, todos ellos, abandonaron rencores centenarios y pusieron sus flotas bajo un único mando, el de la humanidad. Las naves de la Asamblea fueron rediseñadas bajo la guía humana. Sus tácticas obsoletas dieron paso a una guerra de precisión. Ingenieros de la flota supernova instalaron sistemas especializados, adaptando naves alienígenas para una batalla sin precedentes. Se implementaron programas de entrenamiento rigurosos. Oficiales humanos entrenaron soldados de todas las especies, forjándolos en algo nunca antes visto por la Asamblea, una verdadera fuerza militar, no un conjunto de poderes aislados. La resistencia fue aplastada con rapidez. Cuando un almirante de la Asamblea se negó a reconocer la autoridad humana, su flota fue desarmada y perdió el mando. No había tiempo para arrogancias, la guerra ya había comenzado. Entonces llegaron los abisales. La primera incursión ocurrió en los bordes del espacio de la Asamblea. Al principio fue sutil, naves que desaparecían sin emitir señales de socorro, planetas que quedaban en silencio de un día para otro. Luego se desató el verdadero horror. Los abisales avanzaron como una ola oscura. Su mera presencia distorsionaba las leyes de la realidad. Las fuerzas de la Asamblea, incluso con sus nuevas armas,
luchaban por mantener la línea. Cada batalla era una desesperada lucha por sobrevivir. Cada victoria se pagaba con sangre y sacrificio. Pero la humanidad resistía. Por primera vez, los abisales no avanzaban sin oposición. La flota supernova, al frente, los repelía con contraataques brutales e implacables. La guerra que casi se perdió antes de empezar se había convertido en un verdadero enfrentamiento. Por primera vez, la galaxia luchaba de vuelta. En la sala de guerra a bordo del Oblivion Squawk, Elías Bass observaba el desarrollo de la batalla en tiempo real. Su expresión era impenetrable, pero la contraalmirante Clare Holden notaba la tensión en sus hombros. «Estamos aguantando el frente», informó ella, «pero apenas. Los abisales se están adaptando más rápido que antes». Bass asintió. «Nunca habían enfrentado una fuerza unida», dijo. «Están aprendiendo de nosotros». Exhaló. «Eso significa que debemos ser más rápidos». Holden dudó. «¿Y si no lo somos?». La expresión de Bass se tornó oscura. Entonces la humanidad nunca fue la verdadera amenaza para esta galaxia. Volvió su mirada hacia el campo de batalla, donde ahora pendía el destino de toda civilización. La guerra final había comenzado. El campo de batalla estaba en llamas. El espacio, antes silencioso y frío, ahora resonaba con el estruendo de la guerra más brutal que la galaxia había visto. Los abisales avanzaban implacables, una marea oscura que parecía consumir todo a su paso, pero la flota supernova y sus aliados resistían con una determinación férrea. Elías Bass permanecía en el puente de mando del Oblivion Squawk, observando las proyecciones tácticas que se desplegaban ante él. Su rostro era una máscara imperturbable, pero sus ojos reflejaban la presión de cada movimiento, cada decisión crítica. «Están cambiando sus tácticas», comentó Clare Holden a su lado. «Se adaptan con una rapidez aterradora». «Sí», asintió Bass. «Están aprendiendo, pero no son invencibles». En la sala de mando, las voces de los oficiales se mezclaban con el sonido constante de las comunicaciones y las alertas de los sensores. «Reporte del frente», ordenó Bass. Un oficial habló rápidamente. «Las fuerzas de la Asamblea están resistiendo, pero con pérdidas significativas. Los abisales están concentrando su ataque en los sistemas periféricos, buscando romper nuestras líneas». Bass asintió y miró hacia el mapa holográfico. «No podemos permitir que rompan la línea», dijo. «Coordinaremos un contraataque con apoyo de la flota supernova». Holden frunció el ceño. «¿Crees que podremos mantenernos mucho más tiempo?». «Debemos», respondió Bass con determinación. «Esta es la batalla que decidirá el destino de la galaxia». La tensión en la sala era palpable. Cada segundo contaba, cada error podía ser fatal. Mientras tanto, en la Cámara del Alto Consejo, los líderes de la Asamblea seguían recibiendo informes del frente. La amenaza abisal no solo era una guerra convencional. Era una pesadilla viviente que desafiaba toda lógica y tecnología. La humanidad había demostrado ser un aliado indispensable, pero incluso con su guía, la batalla estaba lejos de estar ganada. Los días se convirtieron en semanas, y la guerra avanzaba con una ferocidad implacable. Los abisales no cesaban en su empeño, absorbiendo cada golpe, reconfigurándose con una tenacidad que parecía sobrenatural. Las flotas combinadas de la Asamblea y la flota supernova luchaban con todo lo que tenían, pero el enemigo parecía siempre un paso adelante. En el puente del Oblivion Squawk, Elías Bass revisaba nuevas estrategias con su equipo. Clare Holden estaba a su lado, su mirada fija en las pantallas de batalla. «Estamos agotando los recursos», advirtió. «No podemos seguir así indefinidamente». Bass asintió, pensativo. «Cada día que resistimos es una victoria», dijo. «Pero debemos encontrar una forma de detenerlos, no solo de contenerlos». Los datos mostraban que los abisales se adaptaban rápidamente a las tácticas convencionales, pero la flota supernova seguía innovando, desplegando nuevas armas y tecnologías diseñadas para ralentizar y confundir al enemigo. Sin embargo, la amenaza crecía. Los abisales continuaban su avance hacia los sistemas centrales de la galaxia, y la presión sobre la Asamblea aumentaba. Mientras tanto, en la Cámara del Alto Consejo,
El ambiente era sombrío. Los líderes discutían sin cesar, conscientes de que el futuro de sus civilizaciones dependía de cada decisión. El alto orador se dirigió a la asamblea. La humanidad ha demostrado ser la clave para nuestra supervivencia. Sin embargo, debemos prepararnos para lo peor. La guerra que enfrentamos no es solo por poder o territorio, es una lucha por la existencia misma. Los murmullos se extendieron entre los presentes, la realidad pesaba sobre ellos. Necesitamos unidad y determinación, continuó. Solo trabajando juntos podremos resistir la amenaza abisal y proteger nuestro hogar común. Mientras la guerra se extendía por el espacio, las tensiones internas dentro de la asamblea aumentaban. No todos estaban dispuestos a aceptar el mando humano, y viejas rivalidades amenazaban con fracturar la ya frágil alianza. El almirante Sort, pese a su ira y recelo hacia la humanidad, comprendía la gravedad de la situación. Sin embargo, algunos consejeros seguían cuestionando la estrategia y la autoridad de Bas. En una reunión tensa, Sort se dirigió a los líderes presentes. No podemos permitir que esta guerra destruya lo que queda de nuestras civilizaciones. La coordinación con la flota supernova es vital, pero debemos mantener nuestra independencia y honor. Bas respondió con calma, consciente de que ganarse la confianza de todos sería su mayor desafío. La supervivencia no conoce de orgullos ni fronteras, dijo. Solo unidos podremos enfrentar lo que viene. Mientras tanto, en el frente, las batallas se volvían cada vez más desesperadas. Los abisales atacaban con una ferocidad que superaba la comprensión, mientras la flota supernova y las fuerzas de la asamblea se defendían con todas sus fuerzas. Clare Holden observaba las pantallas, recordando las palabras de Bas. Esta guerra no es solo contra un enemigo visible, dijo. Es contra algo que desafía toda lógica, toda esperanza. La humanidad, junto con sus aliados, luchaba no solo por territorios, sino por la supervivencia misma de la galaxia. Con cada día que pasaba, la flota supernova y sus aliados comenzaban a entender mejor a los abisales. No solo eran una fuerza de destrucción, sino un fenómeno casi elemental, como una tormenta oscura que devoraba todo a su paso sin piedad ni propósito visible. Los científicos y estrategas humanos trabajaban sin descanso para encontrar alguna vulnerabilidad en esa masa cambiante de oscuridad. Cada batalla dejaba más preguntas que respuestas, pero también pequeñas victorias que mantenían viva la esperanza. En una reunión estratégica a bordo del Oblivion's Walk, Elias Bas se dirigió a sus oficiales. La clave no está en la fuerza bruta, dijo con firmeza. Necesitamos anticipar sus movimientos, entender su patrón de ataque y adaptarnos con rapidez. Clare Holden intervino. ¿Hay alguna señal de que se puedan negociar o razonar con ellos? Bas negó con la cabeza. No entienden la negociación. No es un enemigo convencional. No hay espacio para la diplomacia. Las luces del puente parpadearon mientras los sensores detectaban otro avance abisal. Preparados para el próximo encuentro, ordenó Bas. Esta batalla definirá nuestro futuro. La tensión en la galaxia alcanzó un nuevo nivel. Los sistemas centrales estaban en alerta máxima mientras los abisales se acercaban sin cesar. Las defensas se reforzaban, y cada flota sabía que el próximo enfrentamiento podría ser decisivo. En el centro de mando de la flota supernova, Elias Bas analizaba las últimas informaciones. Su rostro mostraba determinación, pero también la pesada carga de responsabilidad. No podemos permitir que esta amenaza avance más, dijo con voz firme. Debemos concentrar nuestras fuerzas y lanzar un ataque coordinado que los detenga definitivamente. Clare Holden asintió. Estamos listos, comandante. Pero debemos ser rápidos y precisos. Mientras tanto, la Asamblea Galáctica aprobaba nuevas medidas de emergencia. La guerra no solo se luchaba en el espacio, sino también en la política, donde la unidad era crucial para la supervivencia. El alto orador dirigió un mensaje a todos los miembros. Nuestra galaxia enfrenta su mayor prueba. No hay lugar para divisiones ni dudas. Solo con unidad y coraje podremos superar esta oscuridad que amenaza con consumirnos. La esperanza y el miedo se entrelazaban mientras la batalla final se acercaba. El día decisivo había llegado.
La flota supernova y las fuerzas combinadas de la Asamblea se preparaban para la confrontación final contra los abisales. Cada nave estaba lista, cada tripulación en su puesto, conscientes de que esta batalla definiría el destino de toda la galaxia. Elías Vaz caminaba por el puente de mando del Oblivion's Walk, su expresión serena pero llena de determinación. Hoy no solo peleamos por nuestras vidas, dijo a sus oficiales, peleamos por el futuro de todas las especies, por la supervivencia de la civilización misma. Las órdenes fueron transmitidas a través de la flota, y los sensores comenzaron a captar el avance de la masa abisal, que se acercaba con una lentitud implacable pero aterradora. Los oficiales se preparaban para el impacto, conscientes de que sería la batalla más dura que jamás hubieran enfrentado. Mantengan la formación, ordenó Vaz. No debemos mostrar debilidad. En la Cámara del Alto Consejo, los líderes observaban atentos las transmisiones en tiempo real, conscientes de que el resultado definiría la historia galáctica. El alto orador susurró: «Que la fuerza esté con nosotros». El combate se desató con una furia sin precedentes. Las flotas de la Asamblea y la flota supernova chocaron contra la marea abisal, que avanzaba como una sombra viviente. Las armas resonaban en el vacío, las explosiones iluminaban la oscuridad del espacio, y cada maniobra podía ser la última. Elías Vaz permanecía firme en el puente de mando, sus ojos siguiendo cada movimiento en las pantallas holográficas. «No cederemos ni un centímetro», declaró. «Esta es nuestra oportunidad de cambiar el destino». Clare Holden, a su lado, transmitía órdenes con precisión. «Flota supernova, flanqueen al enemigo por la derecha. Fuerzas de la Asamblea, contengan el avance frontal». Los abisales respondieron con ferocidad, distorsionando la realidad a su alrededor y haciendo que los ataques convencionales fueran cada vez menos efectivos. «Reajusten los escudos», ordenó Vaz. «Necesitamos mantener las líneas». A pesar de las pérdidas y el horror, la flota humana y aliada avanzaba con una unidad y disciplina sin precedentes. La batalla sería recordada como el punto de inflexión de la guerra, donde la supervivencia de la galaxia pendía de un hilo. Mientras la batalla continuaba, una sensación de esperanza comenzó a abrirse paso entre la desesperación. La flota supernova, con sus maniobras precisas y tecnología avanzada, estaba logrando contener el avance abisal. Elías Vaz observaba cómo las formaciones humanas y aliadas se mantenían firmes, a pesar del enemigo que parecía no tener fin. «Mantengan la presión», ordenó. «No podemos permitir que se reagrupen». Clare Holden reportó que las fuerzas abisales comenzaban a mostrar signos de fatiga, aunque aún eran formidables. «Estamos logrando avances», dijo, «pero debemos seguir alerta. No podemos confiar en que esto sea el final». En la Cámara del Alto Consejo, los líderes galácticos veían los informes con atención creciente. La guerra que parecía perdida comenzaba a inclinarse. El alto orador afirmó con voz firme: «Hoy, la alianza entre la humanidad y la Asamblea demuestra que, incluso ante la oscuridad más profunda, la esperanza puede prevalecer». La galaxia contenía la respiración mientras la batalla seguía su curso decisivo. A medida que la batalla avanzaba, la flota supernova perfeccionaba sus tácticas. Las naves humanas se movían como sombras entre la oscuridad, golpeando con precisión quirúrgica. Cada ataque estaba calculado para maximizar el impacto y minimizar las pérdidas. Elías Vaz revisaba los datos en tiempo real, ajustando estrategias sobre la marcha. «Los abisales son formidables», comentó, «pero no invencibles». Clare Holden asintió. «Estamos empezando a comprender sus patrones, sus debilidades». En los sistemas centrales, las fuerzas de la Asamblea reforzaban sus defensas, coordinándose con la flota supernova para proteger los puntos clave. La guerra había cambiado. Ya no se trataba solo de poder, sino de supervivencia. Cada victoria, cada avance, era un paso hacia un futuro incierto pero esperanzador. Los días y noches se mezclaban en un ciclo interminable de batallas y estrategias. La galaxia entera parecía contener la respiración mientras la guerra alcanzaba su punto más crítico. Las flotas aliadas luchaban con ferocidad, conscientes de que no podían permitirse fallar. En el puente de mando del Oblivion's Walk,
Elías Vaz mantenía la calma bajo presión, sus órdenes claras y decisivas. No podemos bajar la guardia, dijo. Cada nave, cada tripulante cuenta. Clare Holden, al lado, estaba alerta y lista para actuar. Los sistemas centrales están en riesgo, informó. Los avisales intensifican sus ataques. La tensión aumentaba, pero también la determinación. En la Cámara del Alto Consejo, los líderes seguían con ansiedad los informes. La alianza entre la humanidad y la Asamblea era la última esperanza. El alto orador hizo un llamado final. Mantengamos la unidad y la esperanza. Solo así podremos superar esta oscuridad. Las fuerzas abisales comenzaron a retroceder lentamente bajo la presión combinada de la flota supernova y las armadas de la Asamblea. Cada avance humano y aliado debilitaba el terror oscuro que había consumido vastas regiones de la galaxia. Elías Vaz se mantuvo firme en el puente. Sus órdenes eran claras y precisas. No dejemos que recuperen terreno. Mantengan la ofensiva constante. Clare Holden informó que las naves abisales mostraban signos de desgaste, pero seguían siendo peligrosas. Aún no es momento de bajar la guardia, advirtió. Mientras tanto, en la Cámara del Alto Consejo, los líderes observaban con esperanza y cautela. El alto orador declaró: este es el comienzo de nuestra liberación. Que esta unidad nos guíe hacia un futuro más brillante. La galaxia respiró aliviada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los abisales, aunque debilitados, no desistían. Su presencia oscura seguía siendo una amenaza constante, un recordatorio de que la batalla final aún no había terminado. La flota supernova y las fuerzas de la Asamblea continuaban su avance, pero cada victoria tenía un costo elevado. Elías Vaz se mantuvo firme, consciente del peso de la responsabilidad. No podemos permitirnos errores, dijo. Cada movimiento debe ser calculado. Clare Holden asintió, lista para cualquier orden. La galaxia entera depende de nosotros. En la Cámara del Alto Consejo, el ambiente era tenso, pero también esperanzador. El alto orador concluyó: hoy, enfrentamos la oscuridad juntos. Y juntos, prevaleceremos. La lucha por la supervivencia seguía, pero la luz comenzaba a asomar en el horizonte. Finalmente, tras meses de lucha, la marea comenzó a cambiar de manera definitiva. Los abisales, una sombra que había amenazado con devorar todo, retrocedieron ante la implacable resistencia de la humanidad y sus aliados. En el puente de mando del Oblivion's Walk, Elías Vaz respiró profundo, observando cómo la flota unida consolidaba la victoria. Hemos sobrevivido, dijo con voz firme. Pero esta guerra nos ha cambiado para siempre. Clare Holden lo miró con respeto. Ahora empieza una nueva era, una en la que la humanidad y la Asamblea caminarán juntas. En la Cámara del Alto Consejo, las luces se atenuaron mientras los líderes reflexionaban sobre la magnitud de lo vivido. El alto orador se puso de pie y habló con solemnidad. Hemos enfrentado la oscuridad y hemos salido victoriosos. Que esta alianza sea el faro que guíe a nuestra galaxia hacia un futuro de paz y esperanza. Así terminó la guerra que nadie vio venir, la guerra que reveló la verdadera fuerza de la humanidad y selló el destino de la galaxia.